Amados hermanos, antes de ir a la palabra del Señor, quiero solamente hacer algunos anuncios. I want to make some announcement before we go to the Bible study tonight. El primer anuncio que quiero hacer, hermano, es que recordemos que este domingo cambia la hora. Este próximo domingo, hermano, hay que estar una hora más temprano, ¿verdad? Levantarnos una hora más temprano. No se olvide de arreglar su reloj, hermano, para que este domingo comencemos con el nuevo horario. ¿Cuántos están contentos que va a cambiar el horario? A muchos no nos gusta, pero a otros sí. Pero este domingo, hermano, es importante, hermano, que lo recordemos, porque si no vamos a llegar una hora más tarde, ¿verdad? al servicio. Quiero animarles desde el sábado, cambie la hora y prepare su alarma. El próximo anuncio, hermano, que tengo es el ayuno y oración que vamos a tener el día 26 de 7 de la mañana a 12 del día. Este es un tiempo donde vamos a estar en oración, buscando el rostro de Dios, hermano, orando unos por otros. La Biblia nos manda a orar y yo creo que necesitamos orar. We need to spend time together in prayer. So this este día 26, hermano, vamos a tener este ayuno y oración. This March 26, we come together and we pray. If you can be here from 7 to 12, you can be only 1 hour, 2 hours, that is okay. The important thing is that we come together and pray. Lo importante es que vengamos y oremos unos por otros, que oremos por la iglesia, que oremos por nuestra nación, que oremos por nuestra familia. En tiempos difíciles, el mundo se desespera. Pero en tiempos difíciles, la iglesia ora. Amén. Porque creemos que Dios está en control de todas las cosas. Amén, hermanos. Quiero animarle a que lo ponga en su calendario, hermano, para que podamos venir ese día y orar juntos. Quiero invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6, verso 9 al 15. Matthew chapter 6, verse 9 through 15. Matthew chapter 6, verse 9 through 15. Mateo capítulo 6, verso 9 al 15. Gracias, hermano. Este viernes, hermanos, vamos a tener nuestra reunión de miembros. Todos los miembros de la iglesia tenemos reunión este viernes. Quiero animarles a que lo apunten en su calendario, hermano, porque vamos a estar discutiendo el asunto vamos a votar en nuestra constitución. Todos los miembros de la iglesia, hermano, este próximo viernes vamos a tener nuestra reunión de administración. Gracias, hermano, por recordarme. Amén. Matthew chapter 6, Mateo capítulo 6, verse 9 through 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Vamos a leer nuevamente el verso 15. Let's read again, verse 15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermanos, esta noche vamos a retomar nuestro estudio bíblico acerca de la quinta petición, que es perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta noche, hermanos, como vamos a continuar en este mismo tema,
Lo vamos a hacer bajo el mismo título de la semana pasada, Perdona nuestras deudas, segunda parte. Y a modo de introducción, hermanos, esta noche, quiero solamente resaltar algunas verdades que vimos en la semana pasada para poner en contexto lo que vamos a ver esta noche. La semana pasada, lo primero que vimos fue qué es lo que esta petición significa. Y hay algo muy importante, hermano, que yo quiero enfatizar. Cuando el Señor nos da esta oración y nos dice, perdona que debemos orar por estas cosas, una vez más no es para que las repitamos, sino Él nos está dando un modelo, nos está dando la razón, los motivos por los cuales debemos orar, cuáles son las cosas que debemos pedir. Y en esta petición específica, perdona nuestras deudas, hay algo, hermano, que estamos pidiendo. Y vimos, hermano, que lo que estamos pidiendo es esto. O sea, lo que esta petición significa es esto. Estamos pidiendo a Dios que por su misericordia nos libre de la culpabilidad y de la deuda moral que contraemos delante de Él. Y yo quiero que este concepto usted lo grabe en su mente. When we pray, forgive or sin, this is what we are praying to the Lord. That He have mercy on us and make us free of from the guilt and the moral debt that we contract before Him. Y eso, hermano, es muy importante. Y quiero enfatizar, hermano, estamos pidiendo a Dios que por su misericordia. Y eso es importante, usted sabe por qué. Porque cuando nosotros pedimos perdón a Dios, venimos delante de Él y pedimos perdón, nosotros tenemos que recordar que el perdón es una obra de la misericordia de Dios. Nosotros no merecemos ser perdonados. We don't deserve to be forgiven by the Lord. So when we ask Him, Lord, forgive my sin, we have to understand that forgiveness is an act of mercy of God. We don't deserve. Nosotros no lo merecemos. Pero porque Él es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador, Él nos extiende misericordia cuando nos arrepentimos y nos perdona. Cuando nosotros oramos, perdona nuestras deudas, esto es lo que estamos pidiendo. También vimos, hermano, la semana pasada, cuál es la base del perdón. Sobre qué base Dios nos perdona. ¿Se recuerda que vimos eso, hermano? ¿Sobre qué base Dios nos perdona? Cuando nosotros pedimos perdón, ¿qué es lo que Dios hace con nuestro pecado? ¿Lo ignora? ¿O lo pone debajo de la alfombra? ¿O Dios pretende que no pasara nada? ¿Cómo Dios nos perdona? ¿Sobre qué base Dios nos perdona? ¿Está cerca? Sobre la base del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y eso es muy importante, porque para nosotros ser perdonados, Dios tiene, hermano, alguien tenía que pagar por nuestro pecado, alguien tenía que pagar por nuestra culpa, alguien tenía que pagar nuestra culpa y alguien tenía que pagar la deuda moral que nosotros teníamos delante de Dios. So the sacrifice of Jesus is the base for our forgiveness. There is no forgiveness outside Christ, because only Christ died for our sin. Hermanos, esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos ayuda a valorar mucho más la obra de Cristo en nuestro lugar. Para cada vez que pedimos perdón, Dios te perdona. ¿Por qué? Porque Cristo murió por tu pecado. Cristo pagó por ese pecado. Amados hermanos, sí también vimos la semana pasada cuáles son los requerimientos para el perdón. Vimos qué es lo que significa la petición, vimos cuál es la base sobre la cual Dios nos perdona, y también vimos cuál es el requisito, para que Dios nos perdone. ¿Cuál es el requirement for receive forgiveness of God? There is only two requirements. Hay solamente dos requerimientos. ¿Cuáles son?
Believe y arrepentirnos. Creer y arrepentirnos. Creer y arrepentirnos. Una de las cosas que siempre yo digo, hermano, y enfatizo es que muchas personas hoy dicen que creen en Dios, ¿verdad? Si usted va por la calle y usted le pregunta a las personas, ¿do you believe in God? ¿Tú crees en Dios? Todo el mundo te va a decir, yo creo en Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la fe que salva? O sea, ¿cuál es la fe que se necesita para que nosotros podamos arrepentir, para que podamos recibir perdón? Bueno, a mí siempre me gusta ilustrarlo para explicar la naturaleza de esta fe, que es un requerimiento para que Dios nos perdone. Siempre me gusta explicarlo, ilustrarlo con la ilustración de la silla. Hace rato que no hago esta ilustración, pero quiero hacer esta ilustración para que puedan entender la naturaleza de la fe que salva. Creer en Dios, creer en Jesús, vamos a decir que es como sentarse en esta silla. Believing in Jesus for salvation is like getting seat in this chair. In what sense? When I see this chair, I see that I have 4 legs. I see that it's a very strong chair, and because I know, and this is important, because I know that I have four legs and it's strong, I can come and sit in this chair with confidence. Yes or no? Because I know that this chair can sustain me. So believing in Jesus for salvation is implying that I know that only Jesus can save me. I know that I can save myself. I know that only Him can save me. And because I know that only Him can save me, I'm come to Him and rest in Him alone for my salvation. That is faith that saves. So la fe que salva es como sentarse en esta silla. Porque yo sé que la silla me puede sostener, porque yo sé que tiene 4 patas y es una silla que está fuerte, está prácticamente nueva. Yo vengo a esta silla y me siento con confianza, porque yo sé que me puede sostener. Lo mismo es venir a Cristo. Hoy mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero para salvarme, para que Dios me acepte, yo necesito creer, pero necesito también mis buenas obras. Cuando una persona cree de esa manera, esa fe no lo salva, esa fe lo condena. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, para ser salvo yo necesito creer en Cristo y necesito esforzarme para que Dios me acepte, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? When a person say, to be saved, to be accepted before the Lord, I need to believe in Christ and I need to do good work. What is the problem with that statement? So when a person says something like that, what they're saying is that the sacrifice of Jesus is not enough. So I need to believe in Him, but I need to do my part. But the faith that saves leads you to rest in Him alone for your salvation. Do you understand the difference? So, es la fe que salva. La fe que me lleva a creer solamente en Él. Y el arrepentimiento, hermano, el arrepentimiento verdadero es este. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? El arrepentimiento, hermano, es ese extremo dolor causado porque he violado la ley de Dios, y ese dolor me lleva a ¿qué? A abandonar mi pecado y a volverme a Dios, a implorarle
su favor inmerecido. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y te lo quiero ilustrar. Arrepentimiento, todos nosotros, en nuestras vidas, desde que nacemos, nosotros vamos caminando, crecemos de parte ¿a quién? A Dios. Crecemos y no tomamos en cuenta a Dios. Vivimos una vida de rebelión en contra de Él. Y llega el momento en nuestra vida que oímos el mensaje del Evangelio. Y en ese momento, cuando Dios abre mis ojos, yo puedo entender su palabra y puedo entender que he pecado contra Él y que Dios es un Dios santo. Dios produce ese dolor en mi corazón por mi pecado que me lleva a mí ¿a qué? A regresarme a Dios y suplicarle a Él que Él tenga misericordia. El verdadero arrepentimiento, hermanos, siempre implica o tiene como fruto cambio. Siempre tiene como fruto cambio. Yo quiero decirte algo, y es muy importante. La fe y el arrepentimiento son los requisitos bíblicos para ser perdonados por Dios. Creer en Jesucristo, que Él es suficiente para salvarme, que su sacrificio fue suficiente para quitar todo mi pecado. Y el arrepentimiento, que implica confesión de pecado y volvernos al Señor. Ahora, estas cosas, hermano, el arrepentimiento y la fe, and this is very important. Faith and repentance is the fruit of the work of the Holy Spirit in the life of the sinner. El arrepentimiento y la fe es la obra, es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Porque el hombre por nosotros mismos, nosotros no podemos producir fe, la fe que salva. Nosotros no podemos producir arrepentimiento. Por nuestro pecado, la fe que yo produzco por mí mismo me lleva a qué? La fe que produce el hombre, la fe que es meramente una fe humana, me lleva al hombre ¿a qué? A decir, yo creo en Cristo, pero yo necesito también hacer mis buenas obras. Pero la fe que salva, la fe que Dios le da al pecador por medio de su palabra, es la fe que lleva al hombre a creer y a confiar solamente en Cristo. ¿Todos entienden eso, hermano? Y el arrepentimiento también es obra de Dios. Esta noche, hermano, teniendo esto en mente y habiendo hecho este recuento de lo que vimos la semana pasada, lo primero que quiero que veamos esta noche, hermano, es la necesidad humana del perdón de Dios. La necesidad humana del perdón de Dios. Dice, este es el primer punto de mi estudio esta noche. This is the first point of my Bible study tonight. The human need for God forgiveness. Amados hermanos, es significativo, como decíamos la semana pasada, que el Señor Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, el Señor nos instruye a nosotros, a su iglesia, a que cuando venimos delante de Dios, nosotros debemos dedicar tiempo a pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros, que Él tenga misericordia y nos perdone. Esta petición, la quinta petición, perdona nuestras deudas, presupone la necesidad humana, la necesidad que todos los hombres tenemos para que podamos, hermanos, de recibir perdón por nuestros pecados. Y esta necesidad se enfatiza, hermanos, en estos versículos. Mira conmigo nuevamente Mateo capítulo 6, versos 11 y 12. Mira estos versos conmigo por un momento. Dice este verso, hermano: danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Cuando nosotros leemos la cuarta petición, que es
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué implica eso? When we read in verse 11 that we should ask to the Lord that He provide everything that we need for life, what that imply? ¿Qué es lo que eso implica? Y quiero que mires, hermano, que dice el verso 11, danos cuando. Hoy. Danos cuando. Hoy. El pan nuestro, ¿de qué? De cada día. That implies that we, the disciples of Christ, we have to pray every day to the Lord. Nosotros tenemos que orar todos los días al Señor para que todos los días el Señor provea lo que nosotros necesitamos. De la misma manera, todos los días que nosotros venimos delante del Señor en oración, nosotros necesitamos todos los días suplicarle a Dios que Él tenga misericordia y perdone nuestros pecados. La confesión de pecado en nuestro tiempo de oración no es un rito más. Es un tiempo especial donde venimos delante de Él todos los días suplicándole, Dios, ten misericordia de mí. In the same way that every day we should ask to the Lord, provide for all my need. In the same way, every single day of our life, we have to come before the Lord and confessing our sin in His presence and ask Him, Lord, have mercy on me and forgive my sin. Because as always we say from this pulpit, this is the greatest need in the human race. Our greatest need is that God forgive our sin. Nuestra mayor necesidad es que Dios nos perdone. Y esto lo vemos, hermanos, no solamente en la oración modelo. Esto es una verdad que vemos a través de toda la Biblia. Todos los días necesitamos venir delante de Dios y pedir perdón. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura. Esdras capítulo 3, verso 3 al 4. Ezra chapter 3, verse 3 to 4. Ezra chapter 3, verse 3 through 4. Ezra capítulo 3, verso 3 al 4. Y el hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Ezra capítulo 3, verso 3 al 4. Ezra chapter 3, verse 3 through 4. Dice, y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraban la fiesta de los tabernáculos, como está escrito en el libro diario del holocausto, conforme a lo prescrito para cada día. Amén. Ezra chapter 3, verse 3 and 4. Dice de esta manera. Quiero, before we go deep in that verse of the Bible, I want to put in context this verse. The exile of Israel, the Lord opened the door that they come back to Jerusalem and rebuild the city and rebuild the temple. When they come back from Babylon, they come back to Jerusalem, they start to rebuild everything. They start to rebuild the city, they start to make again the temple, and the first thing that they do is that they make new el altar del Señor, el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Lo primero que ellos hacen es restaurar la adoración a Dios. Y en ese contexto, hermano, yo quiero que tú mires, hermano, en el verso 3, en verse 3, by the end of the verse, al final del verso, dice que sobre ellos ofrecieron holocaustos al Señor
los holocaustos de mañana y de la tarde. Los holocaustos eran sacrificios que ellos tenían que ofrecer por su pecado. Y la ley establecía que ellos tenían que ofrecer estos sacrificios ¿cada qué tiempo? Por la mañana y por la tarde. Cada día, hermano, cada día, por la mañana y por la tarde, el pueblo de Israel tenía que venir a la presencia de Dios, tenía que venir al templo, al tabernáculo y ofrecer los holocaustos de por la mañana y de por la tarde. Mira el verso 4. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número, ¿qué dice? Diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Cuando nosotros leemos esos versículos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos, hermano? What do we learn from these two verses? Nosotros aprendemos, hermano, que la nación de Israel, Dios había establecido que ellos todos los días, no una vez a la semana, no 2 veces a la semana, todos los días, 2 veces al día, tenían que venir aquí y ofrecer sacrificios a Dios por su pecado. What we learn from this passage is that the people of God in the Old Testament has to come every day, 2 times a day, to present sacrifice for their sin. Why? Why the Lord required that? ¿Por qué el Señor requería eso? Imagínate por un momento, hermano. Imagínate por un momento que nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Imagine yourself on that time. 2 times a day, you have to come to the temple and offer to the Lord sacrifice for your sin. In the morning and in the afternoon. Every single day. Because if you don't do that, si tú no lo haces, the Lord is going to punish you for your sin. Can you imagine the burden de venir todos los días al templo, por la mañana, por la tarde, y ofrecer sacrificios? Amados hermanos, todos esos requerimientos apuntan a la gran necesidad de perdón que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué Dios requería esta regularidad de sacrificios? ¿Sabes por qué lo que más nosotros necesitamos es que Dios nos perdone? ¿Sabes por qué cuando Jesucristo enseña a sus discípulos que deben orar por las cosas que deben orar, y Él les enseña y nos enseña a nosotros, cuando oren, pidan a Dios que tenga misericordia? Do you know why Jesus teach the disciples and teach us tonight that every day, today, we don't have to offer sacrifice? You know why? Because Jesus is the Lamb of God, that He gave His life for your sin. Amen. Por eso tú y yo no tenemos que traer sacrificios al templo. Sin embargo, todos los días necesitamos orar. Even when we don't have to offer any sacrifice because Jesus died for my sin, every day we still have to pray, Lord, have mercy and forgive my sin. Todos los días tenemos que orar por perdón. ¿Sabes por qué, hermano? No solamente porque todos los días pecamos. Nosotros necesitamos todos los días pedir perdón a Dios por nuestro pecado, porque el pecado, nuestro pecado, nos separa de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros aprendemos que Dios es un Dios como santo, santo, santo. The Lord is the God that is holy, holy, holy.
When we read the Bible, we learn that the attribute, the characteristic of God that is mentioned, that the Bible mentions the most, is the holiness of God. La característica de Dios que la Biblia menciona más es la santidad de Dios. Pero la Biblia también enseña que nosotros somos pecadores. Y porque Dios es santo, que significa, cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo que eso significa es que Dios está separado del pecado. En Él no hay pecado. Y porque en Él no hay pecado, Él no tiene comunión con nada ni con nadie que esté en pecado. God don't have fellowship with nobody that lives in sin. Because He is holy. Él es santo. Y porque Él es santo y yo soy pecador, cada vez que yo me acerco a Él, yo tengo que pedirle: Dios, ten misericordia de mí y perdona nuestro pecado. Perdona mi pecado. Es por eso, hermanos, que la Biblia llama a todos los hombres a arrepentirse de su pecado y creer en Jesucristo, porque la única manera de que el hombre pueda tener comunión con Dios, tener relación con Dios y ser perdonado y tener vida eterna es cuando se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo. Y es por eso que esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos, porque el hombre está separado de Dios por el pecado. Pero también, amados hermanos, la única manera que tenemos de reconciliarnos es confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos. Porque el pecado te aleja de Dios. Y déjame decirte algo: cuando nosotros pensamos en pecado, ¿en qué viene a tu mente? When you think about sin, when you think and you listen that sin separate yourself from God, what kind of sin comes to your mind? ¿Qué tipo de pecado viene a tu mente? Porque nosotros los seres humanos tenemos una como clasificaciones de pecado. Y para nosotros hay pecados que son más graves y hay pecados que son menos graves. Por poner un ejemplo, nosotros no miramos de la misma manera a un asesino que a un mentiroso, ¿sí o no? Nosotros no nos miramos de la misma manera, porque para nosotros el asesinato es un pecado como enorme, pero la mentira es un pecado que es aceptable. Pero de la misma manera que el asesinato, matar a una persona, te separa de Dios, de esa misma manera, decir una mentira te separa de Dios también. Porque Dios, ¿qué cosa es? Santo. Y por eso, al acercarnos delante de Él, nosotros no podemos olvidar dedicar tiempo a suplicarle: Dios, perdona mi pecado. Porque el pecado, hermano, separa a todos los hombres de Dios. Pero aún nosotros los cristianos, todos los días necesitamos, hermano, pedir perdón por nuestro pecado. ¿No sé por qué? Porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Yo quiero que tú mires conmigo 3 textos de la Biblia que enseñan esta verdad. Mira conmigo, hermano, Éxodo capítulo 3, verso 4 al 5. Éxodo capítulo 3, verso 4 al 5. Exodus chapter 3, verse 4 through 5. Éxodo capítulo 3, verso 4 al 5. Éxodo capítulo 3, verso 4, verse 4 through 5. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? ¿En verano usted lo tiene? ¿Se lo puede leer? Can you read?
Exodus chapter 3, verse 4 through 5. Mientras, cuando leamos estos textos, vamos a leer cada uno de estos tres textos y vamos a señalar algunas cosas importantes. Y yo quiero que cuando usted lo lea, usted me diga qué es lo que usted nota en cada uno de ellos, qué es lo que tienen en común esos tres textos. So when we read these three passages of the Bible, Exodus es el primero, después vamos a leer Isaías, after that we will read Isaías y después Peter. What I want to do is that you discover what this verse have in common. So Exodus 3, 4 to 5. Éxodo 3, del 4 al 5. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. He said, Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Amén. Thank you. Fíjate lo que dice el texto, hermano. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, para poner en contexto lo que no he leído este versículo, Dios llama a Moisés para que Moisés libere a Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés estaba en el campo y Dios se le aparece en una zarza ardiendo, y la zarza estaba envuelta en fuego y la zarza no se consumía. Cuando Moisés ve aquello, él se acerca para ver lo que estaba pasando. Y dice el texto, hermano, que cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás parado es tierra santa. ¿Por qué aquella tierra era santa? Why that land was holy land? Because the Lord were there. Porque el Señor estaba allí en la zarza. Ese lugar se había convertido en un lugar santo. Y Dios le dijo a Moisés, quítate la sandalia de los pies. ¿Por qué? Porque la sandalia es donde uno recoge, ¿qué cosa? Todo el churre, todo el churre del día se queda donde, en la sandalia. Y la idea que este verso transmite, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, Moisés, antes de tú acercarte a mí, tienes que quitar ¿qué cosa? Tu pecado. Before you come before me, you have to take away your sin. Eso es lo que representa esa imagen que Dios le estaba dando. Ahora, vamos a leer, hermano, Isaías capítulo 6, versos 6 al 7. Isaías chapter 6, verse 6 through 7. Isaías capítulo 6, versos 6 al 7. Amén. Isaiah chapter 6, verse 6 to 7. Isaías capítulo 6, versos 6 al 7. Voy a dar un momento para que todos lo tengan. Isaías capítulo 6, versos 6 al 7. Isaías chapter 6, verse 6 to 7. Esmeralda, do you have it? Can you read it, please? Then one of the serpents flew to me with a burning coal, which he had taken from the altar using a special tool. He touched my mouth with it, and he said, See, this has touched your lips, and your guilt is taken away. Your sin is forgiven. Amén, thank you. Fíjate cómo dice este texto. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con la tenaza, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y he quitado tu iniquidad y perdonado, ¿qué cosa?
tu pecado. No quiero que pierdas de vista, hermano, el lenguaje que usa este verso. ¿Qué es lo que le dice? Un serafín, hermano, es como un ángel, es un ángel. ¿Qué es lo que le dice el ángel a Isaías? Dice el verso 5 al final, el verso 7 al final dice, he aquí, esto ha tocado tus labios, y ¿cómo termina el texto? Y es quitada, ¿qué cosa? Tu iniquidad, y perdonado tu pecado. En el contexto de esos versículos, uno de los reyes de Israel, uno de los reyes más que logró, que a través del cual Dios le dio muchas victorias a Israel, había muerto. Cuando ese rey muere, dice la Biblia que en ese año Isaías tiene una visión. He had the vision about the glory of God. Y la Biblia dice en los versículos anteriores que cuando él tiene esta visión y él ve la gloria de Dios, when he sees the glory of God, he said, I am a dead person. Yo soy una persona muerta, porque han visto mis ojos a Dios, porque yo siendo pecador, han visto mis ojos a Dios. Y cuando él dice eso, cuando él confiesa su culpabilidad delante de Dios, el ángel coge el carbón del altar, toca sus labios como una señal de purificación y le dice, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada, ¿qué cosa? Tu culpa. Recuerda, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Quita, ¿qué cosa? Tus sandalias. Aquí en este pasaje dice el texto que el ángel tocó los labios con carbón, los labios de Isaías, y le dijo, tu pecado es, ¿qué cosa? Quitado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, si no es quitado, si no lo confesamos, nuestro pecado, aun cuando somos cristianos, si nosotros no confesamos nuestros pecados, nuestro pecado obstaculiza, interrumpe nuestra comunión con Dios, porque Dios es santo. Mira este otro pasaje conmigo. Let's read 1 Peter chapter 3 verse 7. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter chapter 3 verse 7. El hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Peter, chapter 3, verse 7. First Peter, chapter 3, verse 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Sí, hermano, por favor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con nuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando el honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. Fíjate lo que dice este texto de la Escritura. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera como comprensiva. La Biblia manda a los hombres cristianos, los discípulos de Cristo, tenemos que vivir con nuestras mujeres de una manera comprensiva. Debemos ser comprensivos con nuestras mujeres. Debemos de tratar a nuestras mujeres ¿cómo dice el texto? Como a vaso más frágil, porque es mujer. So, fíjate las instrucciones de Dios. Take note of God's instruction for Christian men. You have to be comprehensive with your wife. Tienes que tratarla como vaso más frágil, porque ella es mujer. ¿Y qué más dice el texto? Dice
que tenemos que darle ¿qué cosa? Honor, como a coheredera de la gracia de vida. ¿Para qué tenemos que hacer eso? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a pensar en ese texto de manera negativa. Lo que el texto está diciendo es que si los hombres cristianos no tratamos a nuestra mujer, no somos comprensivos con nuestras mujeres. Si los hombres cristianos no tratamos a nuestras esposas como a vaso más frágil, si los hombres cristianos no le damos honor a la mujer como a coheredera de la salvación, ¿qué va a pasar? Que cuando oramos, Dios no va a escuchar nuestra oración, porque estamos viviendo ¿en qué? En pecado. If we don't honor our wife, if we are not comprehensive with her, in vain is that we pray. Hermanos, esto no es cierto que esto va en contra de la cultura. La cultura nos dice qué cosa. Nosotros somos qué cosa. Los machos, los meros. We are the men. We have to be respected. My wife has to honor me because I am the head of the household. And we forget that our wife is like es como un vaso frágil que tenemos que ser comprensivos con ella. Tenemos que darle honor, porque de lo contrario estaremos violando la ley de Dios y nuestras oraciones serán estorbadas. Es por eso, hermano, es por eso que tú y yo debemos todos los días acercarnos a Dios, no solamente para pedir todo lo que necesitamos, sino para pedirle también que Dios tenga compasión de nosotros y nos perdone, porque nuestro pecado interrumpe nuestra relación con Dios. ¿Entendemos eso, hermano? Y estamos poniendo ese ejemplo, pero hay varios ejemplos en la Biblia de cómo el pecado obstaculiza mi relación con Dios. Por eso Jesús nos enseña que debemos pedir perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que somos padres, no nos alteramos con nuestros hijos todos los días? And we can get upset very easily with our kids. Nosotros podemos enojarnos fácilmente con nuestros hijos. Cuando nos enojamos con nuestros hijos y los castigamos más allá de lo que su desobediencia merece, cuando nos enojamos y gritamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no le hemos gritado en más de una ocasión a nuestros hijos durante la semana? Por lo menos los que son más chiquitos, ¿verdad? Especialmente si son teenagers, tienen 10, 11, 12 años. Generalmente nos enojamos con ellos, ¿sí o no, hermano? Y con los grandes también nos enojamos, decimos, ay, si te agarrara. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, nos enojamos. Nosotros necesitamos venir delante del Señor y pedir perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos sido negligentes en poner disciplina a nuestros hijos? Y cuando hacemos eso, cuando tenemos nuestros hijos de 5, 10, 12, 13, 14 y fallamos en ponerle disciplina, nosotros estamos distorsionando el carácter de Dios delante de nuestros hijos. Y necesitamos ¿qué cosa? Venir y pedir ¿qué cosa? Perdón. Cuando los hombres no cristianos no amamos, ¿cuántos de nosotros podemos decir esta noche que amamos a nuestras esposas todo el tiempo perfectamente como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo, de los hombres que estamos aquí esta noche, cuántos podemos decir que todo el tiempo nosotros somos comprensivos con nuestras mujeres? Y cada vez que fallamos en eso necesitamos pedir perdón y pedirle a Dios la gracia necesaria para amar a nuestras mujeres, respetarlas y la gracia necesaria para vencer todo pecado. Esta noche, hermano, vamos a dejarlo ahí.
Hemos visto esta noche, hermano, por qué nosotros necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida. Porque esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos. Y es por eso, hermano, que por lo que hemos visto esta noche, porque el pecado separa al hombre de Dios y porque el pecado, hermano, interrumpe nuestra comunión con Dios. Es por eso que Jesús instruye a sus discípulos a que todos los días vengan a Dios y confiesen su pecado. Ahora, yo quiero terminar con esta pregunta, con dos preguntas. Son las 8:30 de la noche y han pasado ya varias horas delante de este día. Ya casi el día termina. Durante este día, tú has dedicado tiempo a venir delante de Dios y pedirle: Señor, perdóname por mi pecado. Hemos hecho eso este día. The day is almost finished, and I want to ask you is during this day, during the course of this day, do you dedicate time to come before the Lord and ask Him, Lord, forgive my sin? Si no lo has hecho, if you don't do it yet, I want to encourage you tonight that before you leave to your home, you take time and confess your sin to the Lord and ask Him, Lord, forgive me. Si no has dedicado ese tiempo, yo quiero que antes que tú vayas a tu casa esta noche, ahí, antes de irte, tú ores, tú le pidas: Dios, perdona mi pecado. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es esta noche. I want to encourage you to evaluate your life and identify a sin that right now is separating you from the Lord. What sin in your life is preventing you to have a close relationship with the Lord? Quiero animarte que esta noche tú evalúes tu vida y tú identifiques qué pecado, puede ser pecado de la mentira, pecado de orgullo, de arrogancia, qué pecado está separándote de Dios, está previniendo que tú puedas tener una relación con Dios íntima en estos días. So, quiero animarte que te pongas en pie. Let's stand. And I want to give you a time that you confess your sin to the Lord and ask the Lord not only forgive, but also ask the Lord tonight, Lord, help me to obey your word. Help me to be obedient to your Lord. Pídele al Señor que te ayude a ser obediente a su palabra. Quiero pedir esta noche al hermano Martín que lo ore por esto y que nos despida en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en todo lugar, te doy gracias por tu infinita misericordia que tienes en nosotros. Ahora, Señor, te pongo en tus manos esta petición y que tú nos ayudes a dedicar tiempo a ti, Señor, y que te pidamos perdón por cada uno de los pecados que cometemos todos los días. Sí, Señor. Y que obedezcamos tu palabra y que acudamos a ti, Señor, en cada momento, que no se nos olvide que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú eres al que nosotros debemos de rendirle adoración y alabanza, Señor. Amén. También te pido, Señor, que nos despidas en paz esta noche y que tú seas con cada uno de nosotros y nos des un descanso para esta noche y que mañana sea un nuevo día. Todo esto te lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz. Estamos despedidos.